El iris de colorado de Erika atestiguaba aquella poderosa verdad que no podía ocultar, que aquel sitio, aquella aula, aquellas puertas la volvían loca, que las rodillas le flaqueaban y no podía hablar ni decir nada. Solo podía permanecer allí sentada, en aquel maldito pupitre para zurdos. La profesora hablaba y hablaba sobre logaritmos, pero a sus ojos todos aquellos símbolos se desmoronaban sobre la pizarra, como un puñado de polvo y de tiza. Aquel era el lugar donde la realidad se imprimía en los corazones de los cautivos, donde Alicia, Bea y las otras eran reinas de un banquete maldito, en donde todos se burlaban de Rolinda, arrebatándole su secreto, un papel arrugado, con el nombre de su enamorado, cuyo nombre Alicia había prometido no revelar a nadie. Los llantos de Rolinda molestaron a la profesora, que le recriminó su comportamiento pueril e inadaptado. Erika estaba a punto de estallar. Entre sus manos estrujaba su muñeco pequeñín, un osito de tela con botones en lugar de ojos que ella misma había cosido con dolor y con esmero, como para aferrarse a la vida y construir un amigo que la escuchase en aquel universo hostil, un objeto de apego sobre el que volcaba todas sus frustraciones afectivas y que apretaba con fuerza hasta que casi se le salían los ojos de las órbitas. En ese preciso instante, tanto el muñeco de trapo como las baldosas cuadradas del suelo se tiñeron de gris, salpicadas por unas diminutas lágrimas que rodaban por su rostro hasta precipitarse en el vacío. Sin embargo, a pesar de las obscenas marcas de tristeza que brotaban de su interior, amoratando su semblante, nadie la había descubierto en medio de aquel trance al ocultar muy bien su rostro, tras una tupida y negra melena, tejida con los finos hilos de sus cabellos. Aquella cortina la mantenía a salvo de intrusos y las miradas indiscretas. Sentada junto a la ventana, Erika soñaba con escapar lejos, a un mundo lejano, perdiéndose en sus pensamientos, en lo más profundo de sus fantasías, empujada hacia una oscuridad terrible. No podía soportarlo más. Entonces el chillido de las patas de la silla sobre el suelo alertó a todos en clase. Erika se había puesto en pie, interrumpiendo la reprimenda que su profesora le dedicaba a Rolinda, cuyos ojos comenzaron también a llenarse de lágrimas temblorosas de dolor y de culpa, que nublaron su semblante. La profesora examinó a Erika con extrañeza. Visiblemente molesta, se escucharon diversas carcajadas de fondo, ecos espectrales que se clavaron como alfileres en su carne. Erika se encorvó y se aferró aún más fuerte a su muñeco, para hacer frente a las burlas. «Mira, se ha levantado», murmuraban. «¿Qué querrá? Seguro que le ha venido la regla, o quizás se ponga a hacer logaritmos», dijo uno. «Ella no sabría hacerlo. Es retrasada. Nunca dice una sola palabra. Dicen que es autista». Otra añadió: «Está loca, como su madre». Se escucharon risas. «Erika, ¿necesitas algo?», dijo la profesora. «Puedes decirlo con palabras, Erika. El silencio no es una opción. Forma parte de las normas que el señor H te ha explicado. ¿Puedes pedirlo, por favor? Haz un esfuerzo». Erika abrió los labios y cerró súbitamente la boca, mientras todos reían a la expectativa del gran momento. Recordaba lo que le había dicho su abuela una vez: «El alma se nos escapa por la boca». «Ya basta», gritó la profesora a los alumnos. Acto seguido se dirigió a Erika con voz pausada y le dijo lentamente: «Erika, haz un esfuerzo, no es tan difícil». Entonces Erika bofeteó a la niña que se reía de ella utilizando su muñeco, y entre las risas y los gritos desbocados de los allí presentes esquivó a todos aquellos que intentaban sujetarla del jersey para retenerla. Erika se fue de aquella clase como alma que lleva al diablo, mientras la profesora mandaba callar y le ordenaba a Erika que no se moviera de clase, entre gritos de furia que no hacían más que avivar el alboroto. «Erika, este es tu segundo instituto. Recuerda lo que te sucedió el año pasado. Aquí no toleraremos este comportamiento». «Erika», gritó la profesora. Erika salió corriendo
de clase por los pasillos, sollozando hasta llegar al baño de las chicas. Una vez dentro, cerró la puerta y se cubrió el rostro con las manos entre sollozos. Por los pasillos, Ariane la seguía, con la mirada muy seria, sin moverse de la columna en la que se sostenía, mientras solía contemplar el techo de forma obsesiva. Ariane caminaba sin rumbo, como una muñeca de trapo, siempre con la mirada fija en el techo, como si en él pudiera encontrar la respuesta a todos los misterios del universo. Con sus llamativos zapatos rojos y su melena suelta, parecía un animal exótico extraviado en aquellos pasillos, una suerte de criatura extraña que no parecía pertenecer a ese instituto ni a ninguno. En ese instante, Ariane aprovechó para abrir su mochila y entonces sacó de su interior un puñado de exámenes fallidos que había enrollado y los acercó a la papelera mientras encendía un mechero, acercando la llama sobre el papel, que ardió como una antorcha, encendiendo su fascinación por el fuego. Erika seguía llorando y su reflejo se empañó en el espejo. Yo, balbuceaba, ¿dónde estoy? Entonces descubrió a su muñeco de trapo, hecho harapos en el suelo, tras sufrir una fatal caída, mientras corría y haber sido pisoteado por ella misma sin querer. El muñeco la miraba con gesto triste. Erika lo tomó entre sus manos con dulzura y le susurró al oído: «Sé lo que tengo que hacer. No olvides que te amo». En ese instante, Erika sostuvo el cuerpo de su muñeco, mientras que con la otra mano tiró de la cabeza y lo desmembró violentamente. «Ahora estás en el cielo y nadie puede hacerte ningún daño», le dijo Erika. «Además», murmuró ella con un tono más serio, «es hora de hacerme mayor y no podía llevarte conmigo. En el cielo estarás a salvo y serás feliz. Sé que lo comprendes. Siempre te llevaré en mi corazón. Eres mi mejor amigo, mi único amigo en el mundo», dijo Erika, casi conjurando frente al espejo. Entonces sonó la alarma de incendios y los profesores ordenaron a los alumnos salir en fila a los pasillos. Se oyó el grito de una niña cruzando el pasillo y Erika salió del baño asustada. Entonces pudo ver a Ariane retroceder unos cuantos pasos, como los cangrejos, alejándose del servicio que se encontraba en el otro extremo del pasillo, mientras un charco de sangre inundaba la entrada y se dilataba sobre las baldosas del suelo. Erika y Ariane intercambiaron miradas fugazmente, justo antes de que Ariane huyera a toda prisa, corriendo por los pasillos antes de que pudiera ser descubierta. Los niños alinearon su mirada con la de Erika hacia el punto de donde provenía aquella sangre, y una limpiadora abrazó a una niña que gritaba horrorizada al observar la escena. Tal era el caos y la confusión de lo que ocurría, que a Erika le parecía estar experimentando una alucinación. Gritos de horror y carreras por los pasillos, desmayos, empujones, miradas indiscretas, mientras que los profesores actuaban como guardaespaldas para contener el orden. Entonces el director ordenó abandonar el edificio a todos los alumnos y una profesora rescató a Erika de la muchedumbre, arrastrándola por el brazo. Mientras tanto, una niña que había caído al suelo al resbalarse con la sangre contemplaba sus manos manchadas, su ropa y su cara, en un estado de pánico, revolcándose y patinando sobre el cruor derramado, mientras trataba de levantarse en vano. Afuera, todos los alumnos esperaban en el verde, murmurando y especulando sobre lo ocurrido, mientras que la policía y la ambulancia hacían su trabajo. Multitud de miradas curiosas acechaban la escena del crimen. Algunos incluso tomaban instantáneas con sus móviles y hacían selfies con sus amigos para publicar las fotos del suceso en Pixtagram con el hashtag pánico en la escuela o asesinato en la escuela, lo cual alertó a los padres y madres, que saturaron las líneas telefónicas presos de la histeria. «Dicen que ha muerto», comentaban los estudiantes. «¿Quién ha muerto?», gritaban. «Ya lo sabes, ese chico», decían. «No lo conocía, pero un amigo de una amiga lo conocía», murmuraban. «El primo de un amigo de una amiga iba a su clase. No sé su nombre, solo sé que alguna vez lo vi. Creo que lo vi en una excursión, o quizás en el recreo, o puede que en los pasillos. No lo recuerdo». «¿Significa eso que nos darán la semana libre?», dijo alguien. «Eso espero. Nos libraríamos de los exámenes», exclamó otro. Erika estrujaba entre sus manos el cuerpo decapitado de su muñeco, abrumada por el espectáculo. «Mi madre conoce a su madre, la madre de él. Dicen que no ha sido un accidente», decía uno. «¿Quieres decir que lo han matado?», dijo una. «No, dicen que han encontrado una nota», respondía otra. «¡Qué fuerte! Ya pasó de aquí en nuestro colegio», exclamaba de forma entusiasmada otro estudiante.
¿Una nota?, preguntaba otra. Cobarde, solo los débiles y egoístas se quitan la vida. Eso es lo que dice mi madre, afirmaba otra estudiante. Hay que ser fuerte, añadió con decisión. Entonces Erika se abalanzó sobre la chica que hablaba, hecha una furia, hasta hacerla caer al suelo, con lo cual ambas rodaron por el fango, forcejeando, mientras los presentes reían, encantados por el patético espectáculo. En ese momento la profesora se acercó para separarlas. «Está loca», dijo la chica, «quitádmela de encima». «Estoy cansada de este circo», gritó la profesora furiosa. «Vete a casa, Erika, si no quieres que te expulsen». Bisi, la profesora de música, que se encontraba cerca observando la escena, se acercó a Erika y le dijo que ella se encargaría de resolver lo ocurrido. Mientras tanto, todo el mundo se encontraba absorto en el macabro espectáculo que rodeaba aquel inesperado suceso. Todo el mundo observaba con todo detalle a los sanitarios, tratando de capturar una fotografía del preciso instante en que sacaron una camilla repleta de manchas de sangre, pero sin cuerpo. Todos deseaban ver el cuerpo, pero no vieron nada. Los sanitarios cubrieron la camilla con una sábana para evitar miradas indiscretas. Una vez en el interior de la ambulancia, las puertas se cerraron y el auto se alejó sin más explicaciones, entre gritos y murmullos. Bisi apretó suavemente el hombro de Erika. Nadie solía tocarla, sabían que era peligroso hacerlo. Por eso la echaron del otro instituto. Hoy es un día triste, Erika. Los pájaros no se han acercado en todo el día, no han abierto el pico, han enmudecido de repente. Ni siquiera alzan el vuelo. Es como si estuvieran de luto, le dijo Bisi, y con un cierto halo de misterio añadió. Yo conocí a ese chico, ¿lo sabías? Lo extraño es que ni siquiera recuerdo su nombre. Estaba en todas mis clases y aún así no logro acordarme. Llevo más de 30 años dando clases, Erika, y aún me sigo acordando de los nombres de todos mis alumnos, incluido el tuyo. Para mí recordar es un deber. Cada alumno es único y prefiero llamar a todos por su nombre. No me explico cómo es que no puedo recordar su nombre. Es bastante raro, ¿no te parece? Como una diabluras espeluznante. Nadie ha podido describirlo con exactitud, ni saber qué aspecto tiene. Todos lo han visto alguna vez, pero no recuerdan dónde, ni los detalles. No recuerdan exactamente cómo era ni cómo vestía. Ni siquiera han sido capaces de realizar un retrato robot. Sin embargo, no creo que ninguno de nosotros se olvide de lo que ha pasado hoy. Bisi se estremeció con la brisa fresca del otoño. Ya es hora de que vuelvas a casa, Erika. Mañana será otro día. El sol volverá a salir para todos. Bueno, no exactamente. Erika se fue sin mediar palabra, rumbo hacia su casa, sin que nadie reparase en su presencia ni su ausencia. Mientras proseguía su camino, sentía que el suelo se abría entre sus piernas, como si estuviera a punto de caer en el abismo. Durante el trayecto, repasó cada detalle y cada instante de aquel día e intentó recordar si alguna vez había visto a ese chico o si sabía de quién se trataba. Junto a ella se abrió un claro y entonces se agachó a cortar algunas flores a un lado del camino, pero al hacerlo se arrepintió. Es una pena, eran tan bonitas. Ahora se morirán en unos días. Entonces cavó un hoyo en el suelo y enterró las flores. Allí donde alcanzaba su mirada solo podía ver la muerte. Un conejo atropellado en medio de la carretera, un ratón devorado por las hormigas en el bosque, un árbol enfermo cuya madera podrida se desprendía cayendo sobre el lecho del bosque. La muerte formaba parte del paisaje, pero nunca antes había sido tan notorio para ella como en aquel instante. Sin embargo, lo que le había sucedido al chico estaba lejos de ser considerado una muerte natural. Un suicidio era un tipo de muerte sobre la que nunca se había detenido a reflexionar. Los pájaros no se suicidaban, sino que se morían de viejos, de enfermedad, sufrían accidentes o eran devorados por las alimañas del bosque, a no ser que aquel pájaro que unos cuantos días atrás se había estrellado contra su ventana estuviera decidido a hacerlo. De todos modos, un suicidio era algo intencionado, un acto que reflejaba la voluntad consciente de morir, de poner fin a la vida. Erika se preguntaba qué había motivado a ese chico a terminar con su propia vida. Si había sido a causa de alguna tristeza, podía ser que ambos tuvieran algún punto en común. Pero, aun así, la amargura no podía ser motivo suficiente para tomar aquella decisión. Existen muchas personas que viven sumidas en la tristeza y aceptan el dolor como parte de sus vidas, como le sucedía a su madre.
Aunque siempre se mostrase furiosa, en el fondo a Erika le parecía que su madre siempre había sido desgraciada. Resultaba complicado averiguar qué motivos habían empujado a una persona a tomar una determinación como esa. El corazón humano es un pozo lleno de preguntas más que de respuestas. La abuela de Erika, que había fallecido hacía algunos años, solía decirle que este tipo de cuestiones no son de fácil contestación. Una pregunta es como un veneno, que te va consumiendo cada día que pasa, sin poder hallar una razón que dé sentido a todo. Esto era porque su hija, la tía de Erika, había fallecido en un accidente de coche hacía muchos años, mientras que Erika iba de copiloto, aunque ella no se acordaba prácticamente de nada acerca de lo ocurrido. Al pasar al lado de la casa de aquel chico que se había suicidado, Erika se detuvo tras los arbustos para contemplar aquel lugar. En aquella casa parecía reinar un silencio macabro e inquietante. Casi se podía sentir la aspereza del viento y cierta tensión en el ambiente. En la entrada de la casa había pegado un cartel con el retrato del chico. Ni siquiera era una fotografía, sino una especie de retrato robot en blanco y negro. Aquel enigmático rostro sonriente del cartel parecía observarla en silencio. Alguien había comenzado a esparcir aquellos carteles sobre los postes de luz, las paredes, puertas y ventanas de las casas, desde hacía un par de días, como si fuera una especie de misión o un presagio de fatalidad. Entonces, a lo lejos, una figura se interpuso entre la mirada de Erika y los ojos de del retrato de aquel chico. Era una figura de un hombre que se encontraba de espaldas a Erika y que arrancó furioso aquel cartel, arrugándolo entre sus manos justo antes de abrir la puerta de casa, para después cerrarla tras de sí dando un portazo. Erika prosiguió su camino hacia adelante, pero al escuchar algunos ruidos procedentes de aquella vivienda, sus pies cambiaron de rumbo y se dirigió hacia la casa, como si sus piernas estuvieran guiadas por una cierta clase de magnetismo irresistible. Cuando se hubo encontrado a pocos metros de la vivienda, Erika se detuvo. Parecía como si alguien estuviera arrastrando algunos muebles. De pronto se escuchó el estruendo de algunos cacharros cayendo al suelo. Erika rodeó la vivienda y vio que aquellos ruidos procedían del sótano de la casa. Entonces ella recorrió el jardín hasta la parte trasera y descubrió un pequeño ventanuco a ras de suelo que daba a parar a un habitáculo subterráneo. Presa de una curiosidad palpitante, se aproximó a la ventana y se arrodilló, tumbándose en el suelo, mientras se deslizaba como una serpiente hacia el cristal para echar un vistazo. El cristal estaba bastante sucio, pero en cuanto sus ojos se acostumbraron a la oscuridad del interior del habitáculo, pudo ver cómo el hombre había colocado el cartel del chico sobre la pared, fijándolo al muro con unas chinchetas, mientras encendía un cigarrillo y se acomodaba tumbándose en el sofá para contemplar la imagen de aquel chico. Con un rotulador rojo había pintado una diana sobre su retrato. Entonces, sin más dilación, aquel hombre comenzó a lanzar dardos sobre el rostro del chico, una vez tras otra, hasta que el corazón de Erika comenzó a palpitar como si se le fuera a salir del pecho. Mientras Erika observaba aquella escena atónita, una escolopendra que caminaba sobre la hierba del jardín comenzó a deslizarse sobre su pierna izquierda y al sentirla cerca de sus muslos gritó de espanto. Tuvo que sacudirse las medias para ahuyentar al bicho y darse la vuelta para continuar mirando a través de la ventana. Y al darse la vuelta para continuar mirando a través de la ventana, se encontró con el rostro de aquel hombre, que la contemplaba desde el interior del sótano a escasos centímetros. Al ver aquel rostro amenazador cerca de ella, Erika dio un grito y se levantó enseguida para salir corriendo. Mi novela, Erika sabe, está disponible en Amazon, el ebook, y también en formato físico, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en la FNAC, en CC Libros. Y bueno, tengo que decir que es mi primera novela publicada y me enorgullece poder presentárosla y leerosla el principio. Ha sido pues la culminación de un viaje bastante interesante de misterio y terror psicológico hacia lo que es las profundidades de la oscura mente humana, con todos los impulsos, digamos, más primitivos del ser humano, que están ocultos bajo la carcasa que tenemos todos social, toda esa apariencia civilizada y todo ese tipo de vida que nos entra pues a través de los oídos, de los ojos y de nuestros sentidos como un ruido y que nos invade
y nos hace comportarnos de una manera que normalmente cuando estamos solos no nos comportamos. Así yo creo que los personajes tienen como distintas capas de realidad que muestran a los demás. Y hay capas que están muy cerradas y ocultas. Y lo que más me interesaba de la novela, aparte del crimen, aparte del chico misterioso que nadie reconoce, eh, nadie se acuerda de su rostro, ni siquiera la gente que le conoce, es un poco averiguar si realmente conocemos las personas que nos rodean y si nos conocemos a nosotros mismos, porque hay partes de nosotros mismos que nos ocultamos a nosotros mismos también, incluso también a los demás, y los demás hacen lo mismo con nosotros. Y a veces eso es bastante terrorífico, sobre todo yo creo que en una época como la adolescencia, que empiezas a cuestionarte las cosas, a tener inteligencia suficiente como para averiguar que la gente no es como aparenta y que todo el mundo tiene secretos y que a veces um, puedes percibir maniobras de manipulación, mentiras y secretos oscuros, y la realidad que tú creías que vivías y el entorno en el que vivías tan seguro se resquebraja, y eso para mí es terrorífico, es lo más terrorífico, yo creo. Para mí el terror psicológico e interpersonal es lo que más miedo, terror me causa. Me resulta mucho más terrorífico averiguar que la gente que te rodea es radicalmente diferente a lo que tú creías, a lo que como se mostraba, que no que, por ejemplo, escojas la típica trama de un psicópata que va matando o este tipo de historias. Creo que estamos muy rodeados de peligros que muchas veces no somos capaces de concebir y de percibir en toda su totalidad. A veces nuestra intuición nos comunica que algo no va bien, nos alerta de un peligro, no sabemos por qué, es una sensación. Y hay personas que despiertan en un entorno que les resulta hostil y están rodeados de personas que les producen una sensación amenazadora. Y una vez que la persona despierta y los demás saben que ha despertado, eso es muy peligroso. Y que esta novela va sobre eso, va sobre muchas cosas que a mí me aterrorizan. Sobre todo el hecho de que existen personas que se ven en una situación, pues se ven más contra la pared, al estar rodeadas de personas que no comparten su realidad, que existieran como una especie de extensión de la fantasía de los demás, pero que no son realmente así. Y a mí me resulta inquietante todo, muy inquietante. Y sobre eso va mi novela, sobre lo inquietante que es el ser humano y las relaciones con las personas. Y cómo muchas veces tienes que aprender a discernir la realidad de la apariencia, y cómo salir airoso de situaciones que son de un peligro que es complejo, que está lleno de matices y que no se muestra en toda su extensión. Es un peligro que muchas veces no detectas, que se basa en el engaño, que se basa en percepciones que han sido inculcadas, y uno cree hasta que se resquebrajan, hasta que algo sucede y te obliga a cuestionarte tu realidad. Y de eso va Erika Sabe. Y espero que os haya interesado, y ya sabéis que está disponible en Amazon el ebook, y está en físico La Casa del Libro. La verdad es que como el físico no hay nada, formato físico, La Casa del Libro está en la FNAC, está en CC Libros, El Corte Inglés. También podéis comprármelo directamente a través de la web, os lo envío firmado, no tengo ningún problema. Y aparte puedo enviaros también algún tipo de obsequio, porque aparte de escritor soy artista visual y puedo haceros un objeto de diseño particular que quizás comprándolo en las tiendas físicas no vais a tener disponible, y podéis gozar del privilegio de tener una escultura mía o algún obsequio, algún objeto de diseño que yo puedo hacer personalizado para todos vosotros. Y nada, pues
que lo disfrutéis y que sigáis pendientes un poco de las novedades que voy a ir colgando. Ya he leído algunos fragmentos de este libro, pero bueno, seguiré leyendo más. Os adelanto algunas cosas de los fragmentos del libro. Y nada, ha sido un placer presentaros mi novela. Un abrazo.